segundo invitado de hoy, José Manuel García Bautista, periodista, amigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches, compañero. Ya vamos dejando poco a poco atrás el COVID y hoy vamos a hablar un poco sobre espíritus, sobre entes. Me contabas que habías estado en un cortijo y que te había ocurrido algo raro. Vamos a ir introduciendo a la gente. ¿Dónde estaba ese cortijo? Nos vamos a la zona de los palacios, Dani. Nos vamos allí, en un punto intermedio, en este caso, entre lo que es los palacios y lo que es la autovía principal que va hacia Cádiz. Allí nos vamos a encontrar con un viejo cortijo. Tiene además unas instalaciones bastante importantes que para llegar al mismo hay que dejar atrás un camino polvoriento y meternos casi 1 kilómetro adentro. Y allí lo que se abre es una zona en la que quedan varios edificios bastante vistos, lo que es el principal, con lo que podemos decir que es la residencia de los propietarios, junto con unas casas que es donde se quedan, o donde se queda el guardés actualmente, y unos antiguos barracones, y un edificio aledaño, más pequeño, que tiene una función de cochera, que tiene una función de guardar todo lo que son los aperos de labranza, el tractor, un poco lo que son las herramientas del campo, ¿verdad? Pues en este contexto es donde un conocido me informa que debo de hablar con su cuñado porque tiene un problema. Todo esto del confinamiento pues es anterior, y nos encontramos que esta persona una tarde noche en la que estaba y se le va el tiempo literalmente, y voy a parafrasearlo mucho, él se encontraba arreglando un tractor. Hay un momento en el que pierde la noción del tiempo porque estaba metido en la típica tarea de reparación, y cuando mira el reloj se da cuenta de que son las 9:30 de la noche. Él suele acabar sobre las 8. Se limpia las manos de grasa, sale al portón de esa cochera y lo que ve es a una señora vestida de época caminando tranquila, parsimoniosamente hacia la entrada del cortijo. A él le extraña, le choca sobre todo por la indumentaria, una indumentaria que luego, cuando he tenido la oportunidad de hablarlo con él, cuando he tenido la oportunidad un poco de poder charlar y que me describa más en detalle cómo era esa indumentaria, pues yo la calculo que aproximadamente años 20, años 30 del pasado siglo. Esa persona iba caminando tranquilamente hacia ese cortijo. Él le da una voz, le grita aquello de oiga, ¿dónde va? Vale. No tiene respuesta y entra dentro del cortijo. Él se apresura a cerrar la puerta y se dirige hacia la puerta del cortijo, donde no va a ver. El cortijo, el patio, es un patio interior que distribuye estancias. Una primera estancia que sería la que da en el lado izquierdo a lo que es la casa de los propietarios, y luego a mano derecha te vas a encontrar 3 pequeñas edificaciones que es donde viven, en este caso el guardés y personas que hacen las labores temporales, y justamente enfrente otras zonas de sitio. Bueno, pues él se queda en el patio y le llama algo la atención en la zona alta, una zona de arcada donde tiene la barandilla, mira, y lo que puede ver es a esa misma señora que va agarrándose al posamanos y que va en torno a lo que podríamos denominar que es la especie de claustro, el patio. Él sube, trata de subir, y hay un momento en el que cuando se encuentra justamente en esa planta, la sorpresa es que no hay nadie. No hay nadie. Lo único que siente es una música como si estuvieran tarareando algo, y desaparece ese sonido. Se dirige a la casa que ocupa, estaba su señora y su suegro, le ven un tanto que ha acontecido, claro, y le preguntan aquello de ¿qué ha pasado? Está muy pálido y es muy tarde, es anormalmente tarde, ¿qué ha ocurrido? Y él a lo primero responde simplemente que se le ha ido el santo al cielo,
un poco arreglando la máquina, pero lo segundo y más importante es que, y es una pregunta, ¿habéis visto una señora en el patio? La respuesta fue, aquí no ha entrado nadie. Claro. Y él comienza a explicarle cómo ha visto una mujer vestida de época, con un traje muy bonito, como de encaje, que ha entrado en el edificio principal, ha subido las escaleras y se ha perdido. En este momento es cuando el suegro le pide un poco una descripción de aquella señora. Y él se la describe. Mira, iba vestida de tal forma, pelo largo, tono de pelo un tanto rojizo, joven, tendría unos 40, 38, 42 años tendría, actitud triste, le extrañó. Y en ese momento, este hombre, su suegro, es cuando le empieza a comentar una historia también bastante curiosa, en la que directamente lo que le dice es, mira, aquí han ocurrido una serie de hechos que no son de los actuales propietarios, sino de los padres de este. Y era que en aquella época, pues la señora del cortijo tuvo una fe, uno de los peritos, ingenieros que estaba aquí, es decir, tuvo una relación amorosa con ella, y a raíz de aquello, bueno, pues a otra época, la España de los años 20, imagínate, a partir de aquello, pues el marido poco menos que tuvo confinada a aquella señora, pues en aquel mismo lugar. Dicen, le contó, bueno, sabes que muchas veces la historia, leyenda, aquello que murió de pena. Y que desde entonces, pues su propio hijo, es decir, el actual propietario, decía que en alguna ocasión se había visto a aquella señora pasearse por aquel lugar. Aquella señora que no sería otra, en este caso, que su madre, y que en otros casos sería la abuela de sus hijos. Y él lo hablaba con miedo porque no dejaba de ser un familiar, no dejaba de ser su madre, evidentemente. Y a partir de ahí es cuando, ya te digo, a mí me comentan el caso, me llega y comienza una investigación que se desarrolla en el primer tercio del mes de diciembre. O sea, que vas al lugar, ¿no, José Manuel? Voy al lugar, exactamente. Voy al lugar acompañado de otra persona, acompañado de un buen amigo, de Luis, y ambos, pues, sin demasiado aparataje, hacemos mediciones, las típicas mediciones de campo electromagnético, para ver un poco el nivel de EMF que se le llama que hay. Sabes que tiene que estar entre 30 y 60, que es el valor habitual, y allí hubo picos que se iban a 247, es decir, una auténtica burrada. Yo eso solamente lo he visto en una casa en Sevilla, que es la Casa de los Secretos. Tuve la oportunidad también de hacer diferentes mediciones térmicas. Las mediciones térmicas pues no arrojaron, en un principio no arrojaron valores destacados, pero sí es verdad que luego hubo caídas cuando registramos los fenómenos, hubo caídas que incluso llegaron a los 5 grados de temperatura, que es bastante. Claro. Hay un momento también bastante complicado en el que mientras que hablábamos con los propietarios de la casa, un poco nos relataron la historia, mientras que el guardés también hablaba de la experiencia, pues comenzamos a sentir como si alguien tarareara una canción. Te puedes imaginar las caras, puedes mirarnos todos, como diciendo qué está pasando, nos quedamos en silencio y aquella música, aquella sonoridad, la pudimos escuchar todos bastante bien, tanto que nos sorprendió muchísimo. Nos sorprendió sobremanera porque no era normal. Mi compañero Luis tiene una experiencia. Él, hay un momento en el que decidimos hacer una sesión de aislamiento. Sabes que el aislamiento tiene un problema, que puede sugestionar muchísimo a la persona. Sí. Tiene dos opciones. Todo se queda en total silencio, con lo cual todo se amplifica, y si mantienes la serenidad y la cordura, se pueden sacar resultados, por lo menos positivos. Pero si tienes miedo y vas con cierta inquietud, tienes un problema importante. Claro. Y nuestro amigo, yo no sabría decirte cómo estaba, pero él lo único que afirma es cuando se queda en una habitación en la zona alta
en una intersección entre la L que hace el típico pasillo, pues lo que puedes sentir de nuevo es esa canción que está tarareada por alguien, y a continuación ver pasar por la puerta, que la tenía abierta, a una señora vestida de época que se perdía por aquel mismo pasillo. Cuando él pudo reaccionar, cuando él llamó con el walkie, podía haber pegado una voz perfectamente. Y todos acudimos, allí ya no había ni rastro. Lo que sí había era una huella térmica. Cuando te digo huella térmica, es que con una pistola térmica, de visión térmica, pues la temperatura en ese mismo pasillo había bajado esos 5 o 6 grados que te comentaba anteriormente, que es significativo. Claro. Pudimos hacer pruebas de psicofonía, sabes que es obligado. En esa psicofonía me llamó mucho la atención porque hay un momento en el que se graban 3 voces, las grabamos con la típica Spirit Radio, es decir, voz sintetizada, y en la primera, viene a decir, en una dice libre ambos, en otra la que dice es el arquitecto. Acuérdate de esa historia que te conté, ese affair que habían tenido con lo que era el aparejador. Una tercera psicofonía, que en este caso os voy a remitir al programa por si las queréis poner, claro, las queréis emitir, porque es un documento, ¿verdad? Un documento solo. Y también, fíjate, fue en un momento determinado que también solamente en un lugar me ha ocurrido algo similar, el escuchar música antigua. Yo recuerdo un tiro de pichón en Huelva, como hay un momento en el que escuchamos una música como de la guerra civil, eran marchas militares de falange. Imagínate, es muy difícil, como tiro de pichón, cerrado desde hace 20 y tantos años, escuchar eso no tenía lógica, y sin embargo lo escuchamos. Y en este cortijo que te comento, pues lo que podemos escuchar es esa música, como de los años 20, una música con muchas raíces, muy española, pero que no era de este tiempo. Y te vas de allí con la sensación de haber vivido algo especial. Evidentemente, todo lo que es el coronavirus ha retrasado todo lo que es la investigación, claro, obviamente, pero sí es verdad que como adelanto de una investigación que puede ser muy importante y que puede desvelarnos muchos secretos, pues la verdad es que es bastante interesante. José Manuel, y en todo este tiempo que ha transcurrido, desde diciembre aquí, no sé si la familia que allí vive te ha hecho llegar algún otro avistamiento, algún sonido. Sí, porque en 2 ocasiones más, la primera de ellas fue a fecha 25 de febrero, me vuelve a contactar. En esa fecha todavía no había nada extraño en este país, no había confinamiento tácito, ¿verdad? Siempre hay el problema que es que el tiempo que cada uno, en el que me volvían a reclamar porque nuevamente habían visto a aquella señora. Y ya a fecha de finales de marzo, también sería sobre el 28, el 29 de marzo, pues lo que directamente me indica es que el suegro, aquel que cuenta la historia, gracias al cual yo puedo acceder a los propietarios, pues había tenido también la oportunidad de, mientras literalmente regaba los arreates, mientras que estaba regando las plantas, pues detrás suya había visto como una señora se quedaba mirándolo y él, al sentirse observado, se había girado y había visto perfectamente a aquella mujer. Y luego el hijo que tiene, que un niño ya de una determinada edad, 13, 14 años, pues entró un día un tanto agitado diciendo que en la planta de arriba había una señora asomada. Y claro, todo ello se va sumando a esa descripción que hacen en una primera instancia de esa aparición y que desde luego ha dejado bastante impresionado a tanto la familia que está actualmente guardando aquella finca como los propios propietarios que saben de la realidad del mismo fenómeno. José Manuel, y siempre se ve a la misma señora, entiendo, no se ven otro tipo de entes. Sí. Siempre la misma.
Siempre la misma, porque además, según, ya te digo, la historia que cuenta tanto el guardés como el propietario, aquella mujer, pues no es que la privaran de la libertad, pero sí es verdad que la tenían allí un tanto recluida, en la que no le dejaban ni salir ni entrar. Hay una fuerte carga de psíquica, impregnación psíquica. Sabes que normalmente cuando se produce un fenómeno de este tipo es que hay una huella, un vestigio que puede ser emocional, sentimental. En este caso está claramente vinculada a la historia de esta señora y que al morir también se habla incluso de un suicidio, porque la muerte que tuvo fue un tanto extraña. Se habla que pudo haberse quedado ese vestigio energético allí y que a raíz de unas recientes obras que se han realizado, sobre todo el adesentamiento de uno de los pabellones, antiguamente en uno de esos silos que te comentaba anteriormente, pues estaban destinados nada más que para meter el grano que se recogía del campo. Pues bueno, eso se ha rectificado, se ha reformado y una parte se ha dedicado a hacer otra vivienda y una parte que se ha despejado para hacer una piscina. Y a raíz de aquella obra, es por donde parecen que se ha destapado esta caja de los truenos, que nos ha descubierto un caso muy interesante que tiene todas las pautas de lo que es un fenómeno de fantasmogénesis, pero también las pautas de lo que es el estereotipo de casa encantada, que desde luego hacen que tenga toda nuestra atención, evidentemente. Las obras siempre están relacionadas con estos tipos de casos, José Manuel. Siempre está relacionado con estos casos porque cuando un edificio, un caserón, un cortijo, se deja tal cual, se mantiene, el fenómeno va pasando, se va adormeciendo. El problema, Dani, es cuando se realiza una obra, se mueve, se destruye un entorno, se modifica, se rectifica. Puede que en esos silos también haya habido parte de esa carga psíquica que te decía antes. Sabe Dios de qué ha sido testigo. Claro. Esos silos de grano, y que hacen que una vez que se producen y se realizan esas modificaciones, esa misma teoría de la impregnación que te hablaba antes, que los parapsicólogos nos hablan tanto de ello, pues es la que despierta precisamente, o la que abre esa caja de la que salen esos fenómenos.